a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a estar respondiendo la supuesta contradicción de la Biblia número 44. Pero no solamente vamos a hacer esto hoy, sino que vamos a ver también cómo podemos responder cualquier contradicción de la Biblia. O sea, en este canal, como todos sabéis, vamos a contestar las 101 contradicciones de la Biblia, ese documento infame que se inventaron. Algunas son muy sencillas, otras requieren más preparación y más esfuerzo. Y lo que vamos a hacer hoy es contestar la número 44. Pero después vamos a ver cómo nosotros, de manera personal, podríamos prepararnos para contestar todas. ¿Por qué? Porque en la predicación cada vez nos vamos a encontrar más personas que no creen en la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que personas que tienen la creencia musulmana, creen en el Islam, piensan que la Biblia está cambiada. Pero incluso grupos cristianos, como pueden ser los mormones, tienen la misma creencia, que la Biblia ha sido manipulada y utilizan este documento. ¿Sí? Ellos dicen que la Biblia tiene errores y se van a este documento llamado los 101 errores de la Biblia. Pero las personas ateas también lo hacen. Entonces cada vez nos vamos a encontrar más personas en el territorio que no creen en la Biblia o que van a poner de excusa algunas de estas supuestas contradicciones, que no lo son. Así que sin más, vamos a empezar a analizar la número 44. ¿Qué es lo que plantean estas personas? Pues por favor, acompañarme al Evangelio de Juan, al capítulo 5, al versículo 31, y allí Jesús dijo estas palabras, dijo: si solo yo diera testimonio a mi favor, mi testimonio no sería verdadero. Claro, ellos dicen, fijaros, Juan 5:31, mi testimonio no es verdadero si solo lo diera yo. Vale. Ahora dicen, ir un poquito más adelante, ir al Evangelio de Juan, al capítulo 8 y al versículo 14. Allí Jesús dice, Jesús les respondió, aunque doy testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Claro, dicen, ¿cómo es posible? En un lado dice Jesús que su testimonio, si es por sí solo, no es verdadero, y aquí dice que sí que lo es. Bueno, aprovecho para saludar a uno de nuestros hermanos, se llama Pastor Bautista, aquí ha mandado un saludo, aprovechamos para saludarte también. Y bueno, el caso es que dicen, en un lado pone que su testimonio no es verdadero y en el otro pone que sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en realidad simplemente tenemos que ver el contexto. Un saludo también para ti, pura apologista, TJ. Con leer el contexto en este caso, vamos a ver que no hay contradicción alguna. Vamos a volver al Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 31. Dice aquí, si solo yo diera testimonio a mi favor, mi testimonio no sería verdadero. Perfecto. Pero, ¿por qué no leemos un poquito más adelante? Bueno, os saludo también a La Verdad es Noticia y a varios hermanos que están saludándome en el directo. Perdonar si a alguno no os veo o no os puedo saludar. Como estoy leyendo de la Biblia directamente, pues se me puede pasar. Estoy grabando el directo desde el móvil, entonces simplemente me salen mensajitos y si no estoy pendiente de la pantalla no os veo. Pero deciros que os saludo a todos, se os quiere mucho, mis hermanos, y luego si queréis, después del directo, ponerme vuestro mail o vuestro número de WhatsApp y podemos charlar. Ahora vamos a centrarnos en contestar la objeción. Cuando vamos al contexto de Juan 5:31, tenemos que ver lo que hay antes y lo que hay después. Fijaros en el versículo 30. Yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Juzgo de acuerdo con lo que oigo. Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que se me envió. O sea, Jesús estaba hablando que él no hacía nada por iniciativa propia, que todo lo que hacía era para hacer la voluntad del Padre. Un texto muy bueno, desde luego, para demostrar que la Trinidad es falsa. O sea, Jesús tenía una voluntad propia y él no hacía nada por su propia iniciativa. Y entonces ahora dice, cogiendo ese texto de referencia, esa idea, si yo doy testimonio de mí solo no sirve. ¿Pero qué ocurre? Versículo 37.
y el Padre que me envió, él mismo es quien ha dado testimonio acerca de mí. Claro, mi testimonio por sí solo no sirve. O sea, no es como la iglesia mormona que José Smith se inventa que es profeta y se lo creen. Y claro, hasta se busca testigos falsos. No es el Islam, no es Mohammed diciendo yo soy profeta y le creen sin ningún tipo de prueba. Y ojo, que al principio él no creía que el mensaje era de Dios, pensaba que era de los demonios. No es Elena G. White, no. Jesús dice, mi testimonio por sí solo no vale, pero es que claro, mi testimonio está respaldado por el Padre. Claro, ese es el tema. El testimonio ya está respaldado por mi Padre. En cierto modo, está preaprobado. En el momento que Jehová, primero mediante las Escrituras, pero segundo, cuando se bautiza, que se oye desde el cielo, este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado, ahí ya está el testimonio de los dos. Cuando nosotros vamos al griego a leer este texto, donde Jesús dice mi testimonio no es verdadero, realmente la palabra que viene en griego se puede traducir no es válido. ¿Cómo que no es válido? ¿Por qué? Porque desde un punto de vista jurídico, bajo la ley, si vamos a Deuteronomio 19:15, vamos a ver que para que un testimonio tuviera validez, si tú acusabas a alguien o intentabas probar tu inocencia, no valía el autotestimonio. Hacía falta que hubiera algún testigo más de lo que tú decías. Por eso él dice, mi testimonio por sí solo no es verdadero, o sea, no es válido. Pero claro que es verdadero el testimonio de Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Va a ser falso? No. Lo que significa que desde un punto de vista jurídico, el testimonio de uno solo ni es verdadero ni es falso. Directamente no sirve, no es considerado, no es válido. Pero claro, pero es que Jesús, el contexto lo dice, tiene el testimonio del Padre. ¿Qué ocurre en el otro texto? Cuando vamos a Juan, ahora al capítulo 8 y el versículo 14. Claro, el que dicen que contradice al otro. Jesús le respondió, aunque doy testimonio a favor de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Claro, ¿por qué aquí dice que es verdadero? Porque su testimonio no va por libre. Vamos a leer el resto de versículos. Vamos a leer el contexto. Dice, desde el 12, 8:12. Entonces Jesús les habló de nuevo, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. A lo que los fariseos le dijeron, estás dando testimonio a favor de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Claro, el contexto es de que le están acusando de mentiroso. Le dicen, no, es que no nos vale lo que tú dices porque es testimonio tuyo propio. Y Jesús ahí es cuando le dice, sí, mi testimonio es verdadero, sí es válido. ¿Pero por qué? Fijaros lo que dice el versículo 18. Yo soy el que da testimonio a mi favor. Y también da testimonio de mi favor el Padre que me envió. Claro, en realidad los dos textos, tanto el de Juan 5 como el de Juan 8, dicen lo mismo, que el testimonio de Jesús es válido. Pero en uno, él dice, mi testimonio no sería válido, o sea, mi testimonio por sí solo no vale, pero me acompaña mi Padre. Y aquí Jesús lo que está diciendo en el 8 es, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque me acompaña el testimonio de mi Padre. Como podéis ver, no hay ninguna contradicción en la Biblia. Simplemente estas personas que deciden atacar la Biblia y decir tiene errores, tiene contradicciones, no leen el contexto. ¿Por qué? Porque no son personas sinceras. Os voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé a investigar el Islam, yo me daba cuenta de que había contradicciones. Pero dentro de, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, se inventaban contradicciones del Islam. Ponían, mira, esta sura del Corán dice esto y esta la otra. Claro, cuando uno es sincero, dice, bueno, lo voy a comprobar con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque lo voy a usar luego en la predicación. Y resultaba que no había contradicción como tal. Una persona que no es sincera, como muchos evangélicos, lo publican rápidamente y lo único que hacen es difamar y quedar mal. Y que esas personas digan, mira, cada vez que hablan mal de nuestro libro sagrado es mentira. Claro, no. Cuando uno es sincero, lee, investiga y lo comprueba por sí mismo si hay contradicción o no. Y efectivamente el Corán está lleno de contradicciones. Pero muchas de las que dicen en las redes sociales no lo son.
En cambio, con la Biblia pasa al revés. Dicen que hay contradicciones, una, otra, pero cuando investigas en profundidad no hay ninguna. Llevamos 44 contestadas en este canal. Algunas realmente eran muy fáciles, otras eran más difíciles. Pero cabe plantear lo siguiente. ¿Qué pensaríais de una persona que pone una denuncia falsa 44 veces? O sea, ¿se le puede dar credibilidad a este tipo de persona? No. Ya da igual. Las que faltan por responder, ya nos da igual. Sabemos que son todas mentiras. Que las vamos a responder porque es bueno tenerlo todo documentado, pero no es necesario. Ahora bien, a nivel particular, ya cada uno de nosotros, ¿cómo podemos estar preparados para responder las supuestas contradicciones de la Biblia? Pues bueno, lo primero que tenemos que entender y saber es que no somos computadoras andantes. Nadie puede tener todo el conocimiento en su mente. Por eso, algo importante para todos nosotros es papel y lápiz o pluma. O sea, tenemos que acostumbrarnos a tomar apuntes, ya sea que tengamos un cuaderno, ya sea que lo hagamos en la computadora, pero todo lo que vamos aprendiendo lo tenemos que tener almacenados. Por ejemplo, en las reuniones muchas veces se nos da información, se nos dan atalayas, ¿y qué hacemos? Las vamos guardando, nuestros tomos de las atalayas, los índices, para luego poder encontrar la información. De igual manera, aquí tenemos que tener un listado, cada uno de nosotros, con las contradicciones más comunes de la Biblia. Por si alguien no la saca, o no lo pregunta, no ahora tengamos que estar preguntando a un anciano, yendo al índice, no me acuerdo dónde es, porque a veces encontrar una información en concreto es muy tedioso, es muy complicado, si no lo tenemos ordenado. Pero si tenemos nuestros buenos apuntes, nos va a resultar muy fácil. También si tenemos un disco duro, tenemos computadora, podemos ir descargando estos videos que estamos haciendo, documentos que estén relacionados con el tema, pero tenemos que entender algo. El mundo cada vez va a ser más ateo. Segunda de Timoteo es muy claro en el capítulo 3 cuando describe cómo sería la gente. Dice que tendrían una fe pero que sería falsa. Hoy por hoy es una realidad que países como España, Italia, Portugal, que alegan ser países católicos, cristianos, es mentira, las iglesias están vacías. Son cristianos de nombre porque fueron bautizados de niños, pero en la calle son ateos, esa es la realidad. De hecho, es algo muy interesante, es algo muy curioso, que si tú preguntas a una persona católica de Latinoamérica sobre Adán y Eva, la mayoría te van a decir que sí, que existieron. Pero si preguntas a un católico de calle, en España, donde yo vivo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, te van a decir que no, que Adán y Eva son unas figuras que se inventaron para ilustrar, para ayudar a entender a la gente. O sea, hay una tendencia al ateísmo. Pero incluso dentro de Latinoamérica, tenemos que decir que el Islam ha crecido y hay muchas personas que creen que la Biblia está manipulada. Hay otras personas que tienen otras creencias, como los mormones, pero dicen lo mismo, la Biblia ha sido manipulada. Incluso personas que se declaran católicas o evangélicas, pero no son practicantes, tienen sus dudas. Dicen, es que como un Dios de amor permite que un oso se coma a 40 y pico niños. Es que como un Dios de amor ordena que se mate mujeres y niños, como con los amalequitas. Eso es una contradicción. Y empiezan así, con una, con otra. Pues bien, nosotros tenemos que saber la respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Que estemos siempre preparados para dar una respuesta a todo aquel que nos la pida. Hace poquito, en nuestro estudio de la Atalaya, vimos de que no podemos limitarnos a la leche, tenemos que pasar al alimento sólido. Y cuando predicamos, nosotros tenemos que tener unas bases. Eso requiere tiempo, eso requiere estudio, pero tenemos muy buenas herramientas. Muchas de las contradicciones de la Biblia las responden nuestras publicaciones. Es verdad que habrá personas que por prejuicio no aceptan nuestras publicaciones. Por eso también es importante que estemos familiarizados con otras obras que podemos usar para ayudar a las personas. Fijaros, el apóstol Pablo, cuando fue a predicar, él se adaptó a las personas. Él podía haber dicho, no, yo vengo aquí con la palabra de Dios, me limito a las escrituras hebreas y el que quiera que me escuche y el que no, se acabó. No, Pablo se adaptó y él no tuvo ningún problema en citar de poetas griegos.
él no tuvo ningún problema. Él dijo, como algunos de sus poetas han dicho, no tiene problema, conocía otras fuentes. De hecho, entre los hermanos a veces hay un error común, que es pensar que no podemos usar otras fuentes, cuando el esclavo fiel y prudente lo que nos ha dicho es todo lo contrario. Fijaros, los que ya lleváis algunos años en la verdad, recordaréis un libro que se llama Benefíciese, que era un librito en el que se nos daba consejos sobre la oratoria, y cuando íbamos a hacer asignaciones, pues se nos daba algún consejo basándose en los puntos de ese libro. Pues bien, cuando se hablaba de cómo preparar una asignación, uno de los consejos que daba ese libro, ¿sabéis cuál era? Que buscáramos información antes de hacer una asignación en bibliotecas públicas, si era posible. O sea, que consultáramos otras fuentes, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar familiarizados con qué es una Biblia interlineal, con diferentes traducciones bíblicas, eso también es importante. Recientemente, fijaros, me comentaba un hermanito de que habían ido unos hermanos a su casa de visita, y una hermanita, al ver que tenían un montón de traducciones bíblicas, y algunas era de la cristiandad, pues como que se asustó un poco y se quedó como que le hizo un poco tropezar. Pero fijaros, si visitamos cualquier Betel del mundo, yo he tenido ocasión de visitar el de Portugal, el de España, los Beteles tienen bibliotecas, y en esas bibliotecas, en muchas, tienen traducciones católicas, protestantes. ¿Por qué? Porque los hermanos las consultan. Porque está muy bien a una persona católica que cree que el nombre de Jehová es un invento nuestro, poder demostrarle en la Torre Samat el nombre de Jehová, pero para eso tenemos que tenerla, tenemos que conocerla, tenemos que estar familiarizados con ellas. Y no nos escandalicemos, el esclavo sí lo recomienda. El esclavo, en muchas bibliotecas de los salones del reino, tienen diferentes traducciones también. Tienen diferentes obras, como las antigüedades judías de Josefo. O sea, esa idea que muchos hermanos tenemos de no, solo podemos usar publicaciones de JW. No, no es verdad. Pablo usó fuentes seglares. El esclavo constantemente en sus publicaciones cita fuentes seglares. Y en las bibliotecas de los Beteles tienen fuentes seglares, tienen los diccionarios de Strong, tienen los diccionarios de Vine y una gran cantidad de Biblias. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos poder contestar objeciones. Ahora bien, alguien me dirá, ya, pero es que hacerse una biblioteca de Biblias, de comentarios bíblicos, eso es carísimo, no está a mi alcance. Efectivamente, eso no está al alcance de muchos. Es más, habrá muchos de nuestros hermanos que vivan en regiones donde no hay ni una biblioteca cerca. Por ejemplo, aquí en España, como vivas en una aldea en Galicia, no es que no haya biblioteca, es que no hay ni banco ni farmacia. Te tienes que coger el coche para todo. ¿Dónde vas a encontrar todas esas fuentes? Bueno, por suerte vivimos en la era de la comunicación. Vivimos en una era en que todo está digitalizado. Y basta con que le pidamos a un hermano, oye, ¿me puedes mandar diferentes traducciones bíblicas en PDF, en formato digital? Y las vamos guardando. Oye, ¿me puedes mandar diferentes comentarios bíblicos? Y los vamos guardando. Y cuando vamos escuchando a hermanos, porque son muchos hermanos los que explican estos temas. Ah, mira, el hermano este contestó esta objeción. Pues a nuestro cuaderno. Así lo apuntamos y lo tenemos. Ah, mira, que el hermano ha citado esta Biblia, ha citado la Biblia de Ginebra, que en esta dice que Miguel es Jesús. Ah, ¿y cómo consigo yo la Biblia de Ginebra? Ah, pues muy fácil. Se la voy a pedir al hermano Javier, que ha citado de ella. Ahora mismo, aquí, por ejemplo, Carlos Patiño me ha puesto aquí un mensajito, me ha salido en el móvil, que él tiene muchas Biblias en PDF, se le pide. Todas las referencias que vayamos consiguiendo, las vamos guardando, ya sea en un disco duro, en el móvil, en PDF. Y de esa manera, cuando una persona venga y nos diga, no, es que la Biblia se contradice en esto, primeramente, seguramente nos acordemos de la idea para responderle. Pero también le podemos decir, oye, mira, pues ahora mismo aquí no tengo todas las referencias, pero si quiero el próximo día vengo y se lo muestro. Y claro, fijaros el impacto que hace en una persona que él crea una creencia, que él crea que la Biblia se contradice, que nuestra Biblia está manipulada, y de repente llegues con una publicación suya,
con un comentario bíblico evangélico, con una traducción católica, y le diga, no, mira, aquí tienes la respuesta. Claro, nosotros siempre listos para dar una respuesta a todo el que nos lo pide. Pero imaginemos que ahora decimos, bueno, yo, como nos decía el estudio de la Atalaya esta semana pasada, yo quiero pasar a la madurez. Yo no quiero tener que estar siempre preguntando a los hermanos, yo no quiero simplemente copiar argumentos de otros, yo quiero estudiar por mí mismo, quiero aprender a estudiar estos temas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, podemos seguir un orden. Cuando alguien nos ponga una objeción o una contradicción de la Biblia, lo primero la apuntamos. Y exigimos a la persona que sea muy clarita en decirnos cuál es la objeción o la contradicción, o que nos lo ponga por escrito. En este caso, el documento de la 101, ahí está escrito. Bien. Tenemos que primero leerlo bien, leerlo y entender lo que están objetando. Segundo, ver esa objeción, esa contradicción, qué traducción bíblica han utilizado. ¿Por qué? Porque a veces, sí, a veces hay contradicciones bíblicas, pero porque usan malas traducciones. Cuando vas a una buena traducción, la contradicción desaparece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apuntar los textos que se contradicen y vamos a buscarlos en diferentes Biblias para ver si en todas vienen así. Y misteriosamente suele ocurrir que muchas veces te das cuenta de que no hay una contradicción, que lo que hay son malas traducciones. Pero ¿y si después de hacer eso sigue existiendo la contradicción? Pues lo segundo que vamos a hacer es mirar en nuestras publicaciones. Nosotros tenemos una página web que es maravillosa con un caudal de información. Vamos a buscar esos textos en los índices y qué se ha escrito sobre ellos, para saber qué dice nuestra organización, que es la que más información da. Y ahora ya vemos toda la información que viene. Y en la mayoría de los casos va a venir la respuesta. Pero pongamos que no viene la respuesta ahí, o no viene de manera muy directa. O sí viene, pero queremos ampliarla. ¿Qué hacemos? Ahora lo que hacemos es coger ese texto y buscarlo en los diferentes comentarios bíblicos que hay, como el de Matthew Henry, A.T. Robertson, a ver qué viene. Y ahora uno va viendo y dice, va, pero si es lo mismo que dice nuestra organización, anda, pero si es lo mismo que dice tal, anda, pero si es... Y a veces encontramos detalles muy interesantes. ¿Por qué mirar en otras fuentes? Porque así damos más fortaleza a la respuesta. Si yo a un evangélico le digo, mira, la Atalaya del 98 da la respuesta a eso, dice, bueno, vosotros, vale. Pero si yo le digo, la Atalaya del 98, comentario bíblico de Matthew Henry, en las obras de Josefo se da la respuesta a esto también. Ah, y esta pregunta que tú haces no es nueva, en la patrística viene, mira, ya Ireneo de León la contestó. Claro, si empiezas a darle un caudal de información de diferentes grupos, tú ya le puedes decir, mira, aquí no hay contradicción. Todos los cristianos sabemos la respuesta. Ya le dejas sin ningún argumento. Por eso es importante consultar otras fuentes. No caigamos en el error que muchos de nosotros hemos repetido algunas veces de, no necesitamos ver otras fuentes. Sí, y el esclavo nos recomienda que lo hagamos. Y tengamos una buena biblioteca. Si la podemos física, genial. Y si no, digital. Pero todo esto va a hacer que seamos maestros muy bien preparados. Que no nos puedan hacer dudar de nuestra fe. Mira, os quiero contar una experiencia que tuve ya hace muchos años predicando con un hermanito de Betel, al que aprecio mucho. El caso es que fuimos a predicar al territorio y nos abrió la puerta una persona que era argelina. Nos hizo pasar a su casa, muy amable, nos puso un té, unas pastas. Y ahora él hizo una pregunta. Y mira por dónde resultaba que era una de las contradicciones de la Biblia que ya hemos contestado en este canal. Que era más o menos que cuántos establos tenía el rey Salomón para sus caballos de guerra. Y en un texto venía 4.000 y en otro venía 40.000. Y claro, decía, mira, esto es una contradicción. El hermanito de al lado, cuando lo oyó así, aparentemente dijo, pues menuda tontería. Y la verdad es que se lo dijo directamente al amo de casa. Le dijo, oye, pero esto es una tontería. Vale, sí, hay un cero de más aquí. Uno 4.000, otro 44.000. Pero ¿y a mí eso qué me dice? Eso no cambia el mensaje de la Biblia. ¿Eso qué? ¿Qué? Era como, es que es una tontería lo que me estás diciendo. Y claro, el otro le dijo, pues mira, en primer lugar,
Si en una cifra se puede equivocar la Biblia, se puede equivocar en otras cosas. Significa que no es palabra de Dios, que no es fidedigna, que no es confiable. Eso de primeras. Dijo, pero sobre todo, ganar una guerra con 4.000 pesebres, con 4.000 es poquito, es un milagro. Evidentemente Jehová está contigo. Si la ganas con 40.000 es que tienes una caballería tan grande que lo normal es que ganes la guerra. Claro, él era el razonamiento que le hacía, como diciendo, es que un cero a la derecha cambia todo. No es lo mismo que yo te dé 100 euros a que te dé 1.000, cambia totalmente el asunto. Pero este es solo un ejemplo. Pero claro, la respuesta que el hermano dio al otro no le convenció. ¿Cómo que es una tontería? Bueno, pues mira, pues tu Biblia tiene errores hasta en los números y el Corán no los tiene. Claro, ya cuando cogimos a la persona por banda y le dijimos, no, mira, te lo voy a explicar. Vamos a ir al hebreo. Vamos a ver en otras traducciones. Vamos a ver qué ha ocurrido. Y se le dio una explicación, dijo, ah, vale. ¿Qué hace? Que como no son sinceros, dijeron, no, pero también hay otra contradicción aquí. Y se le contestó. Ya, pero también hay otra aquí. Y se le contestó. Y cuando ya llevaba 4 o 5, dijo, bueno, yo es que tampoco sé mucho de estos temas. Dije, ya, pero tú estás diciendo que la Biblia tiene errores y no es verdad. Tú simplemente te han engañado, estás repitiendo lo que te han dicho. ¿Cómo sabes que no te han engañado respecto a tu fe también? Dijo, no, porque el Corán es perfecto. No, mira, y ya le dije, yo te voy a mostrar contradicciones del Corán. Y fijaros cómo cambia la conversación. Una conversación que empieza atacando a la Biblia, intentando atacar nuestras creencias, de repente ya se cambió en que somos nosotros los que le vamos a derrumbar su fe. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que derrumbar razonamientos falsos. Pero claro, si nosotros tenemos un aluvión de ataques a nuestro libro sagrado y no sabemos defendernos, ¿cómo vamos a contraatacar? Pero cuando nos atacan, dicen, la Biblia se equivoca aquí, tú le dices, no, y le das una prueba, ya le dejas descolocado, empieza otra, y empiezas a responder, hay un momento que ya le dejas sin argumento, y ahora es tu parte. Ahora esa persona que ya empieza a respetarte también, porque a veces lo que ocurre es que las personas musulmanas, que son las mayorías que usan estos argumentos, no nos respetan. ¿Y sabéis por qué no nos respetan? Vamos a ser francos. Porque ellos usan un razonamiento que nosotros usamos también. Cuando una persona nos dice en el ministerio, oye, mira, es que la Biblia tiene muchos errores, tiene mucho tal, nosotros ¿qué le decimos? ¿Pero usted la ha leído alguna vez? Y cuando la persona dice, no, bueno, no la he leído, pero decimos, claro, no puede opinar de algo que no ha leído. ¿Verdad que usamos ese razonamiento? Pues el musulmán hace lo mismo. Dice, bueno, yo he leído la Biblia, porque la mayoría de los musulmanes han leído la Biblia y la conocen. A ver, evidentemente, pues los que no tienen muchos recursos y quizá mucha educación académica no, pero en general la conocen muy bien la Biblia. Pero también conocen el Corán y dicen, tú me estás diciendo que la Biblia, tu libro sagrado, es el verdadero, cuando solo has leído la Biblia y dices que mi Corán es falso. Y yo, que he leído el Corán y la Biblia, no estoy más preparado que tú para saberlo. O sea, el musulmán tiene ese concepto, que está mucho mejor preparado que nosotros. ¿Por qué? Porque conoce ambos libros, mientras que nosotros solo uno. Pero claro, cuando tú ya le demuestras que lo que él sabe de la Biblia es todo erróneo, empieza a respetarte. Y ahora tú puedes empezar a derrumbar sus creencias. Ahora ya te permite que le digas lo que crees. Pero claro, esto requiere que nosotros seamos capaces de defender la palabra de Dios. Alguno dirá, bueno, pero es que esto lleva tiempo. Dice, esto de aprenderse las contradicciones de la Biblia y defender la palabra de Dios lleva tiempo. Sí, evidentemente lleva tiempo. Pero también os digo una cosa, a muchos de nosotros nos gusta el fútbol, ¿verdad? Y vemos partidos de fútbol. ¿Y cuánto dura un partido de fútbol? Pues son 2 horas. Y no nos cansamos de ver fútbol, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cansamos de estar estudiando la palabra de Dios 2 horas? Los que no os gusta el fútbol, que algunos estaréis diciendo, a mí no me gusta, ¿vale? ¿O te gusta el cine? ¿Cuánto dura una película? ¿Una hora y media, 2? No podemos dedicar 1 hora y media, 2 a estudiar bien en profundidad la palabra de Dios. Temas más profundos. Dejar la leche e ir ya a la carne, a las cosas fuertes, a las cosas que pueden ayudar a las personas a cambiar sus creencias erróneas. Debemos hacerlo.
No olvidemos, boli, papel, apuntes y adelante. El trabajo que están haciendo diferentes hermanos en las redes sociales es increíble. El canal 77 de Samuel Fernández, con un enfoque histórico de patrística, el canal de Renan, el canal de Franklin, o sea, hay muchísima información sobre este tema. Pero sobre todo, hay algo, y es que el pueblo de Jehová es diferente a todos los demás pueblos. O sea, el pueblo de Jehová trabaja unido, somos un grupo, somos una piña. A diferencia de los apologistas católicos o evangélicos, los escritores, que si tú quieres una información la tienes que comprar en una librería, que lo que intentan es hacer negocio, los siervos de Jehová es diferente. El conocimiento que todos nosotros tenemos lo compartimos gratis. Lo compartimos totalmente gratis, porque nuestro objetivo es ayudar a las personas a conocer la verdad. Y hermanos, seguramente los que vivimos en Europa, el tema de las contradicciones de la Biblia y los ataques a la Biblia lo tenemos muy clarito, de que es un tema necesario. Los que viven en Latinoamérica todavía la religión tiene influencia en las personas y todavía se respeta la Biblia. Pero seamos conscientes, cada vez menos. Y es importante conocer estos puntos que estamos tratando. De igual manera, aprovecho aquí a deciros a todos los que tengáis interés en profundizar más, en querer saber más de este tema, que contacten con nosotros, que pongan un mail en este video o en los canales de otros hermanos y profundicemos en el estudio. O sea, todos tenemos tiempo para estudiar, porque tenemos tiempo para ver el fútbol, para ver películas, para divertirnos. Sacrifiquemos un poquito de ese tiempo del esparcimiento a estudiar, a tomar notas, a hacer que la Biblia cobre fuerza en nosotros. La teoría de la evolución va directamente en contra del Génesis. ¿Sabemos defenderlo? ¿Y si no sabemos? Pues no nos preocupemos, empecemos a estudiar, a tomar notas y podremos defender la Biblia. Y bueno, no sé si aquí en el directo tenéis alguna pregunta, Acaba de entrar una llamada, perdonad si se ha cortado. Estoy leyendo los mensajes que habéis puesto. A ver, que ponen, en este tiempo todos manipulan la Biblia y que la Biblia no fue escrita por nosotros. Bueno, efectivamente, en este tiempo todo el mundo manipula la Biblia a su interés. Y fijaros, es muy importante el estar familiarizados con otras traducciones para poder demostrar que la Biblia no está manipulada. ¿A qué me refiero? Pues fijaros, cuando tú le dices a una persona musulmana, oye, mira, vengo a hablarte acerca del Evangelio, vengo a hablarte de Dios, algunos de ellos que están muy preparados para respondernos, ¿sabes qué es lo primero que nos dicen? Ah, sí, vienes a hablarnos de tu Dios, ¿no? El Dios cristiano. ¿Qué Dios? Y tú te quedas como ¿qué Dios? Pues Dios, Jehová. Dice, no. Unos dicen que se llama Yahvé, otros decís que se llama Jehová, y otros decís que es Jesús. ¿De qué Dios vienes a hablarme? Y ahora tú le dices, no, el Dios de la Biblia, Jehová, el Padre. Dice, no, el Dios de la Biblia no, porque Yahvé y Jesús también son de la Biblia y otros dicen que ese es Dios. Y claro, ya le tienes que explicar tú, no, pero es que son personas que están equivocadas. El único Dios verdadero es Jehová. Jesús no es Dios. Y claro, el musulmán, que no cree en la Biblia, te dice, no, bueno, eso es lo que tú dices, tu versión. Tenemos la de millones de personas, católicas, evangélicas, que dicen que Jesús es Dios. Y ahora tú le dices, bueno, pero ellos están equivocados. Y tú imagínate en un musulmán que le da igual una rama que otra, que diga, claro, vosotros, que sois 8 millones, tenéis la verdad. El resto, que son miles y miles, ellos se equivocan, ¿verdad? Pues ya les suena raro. Pero bueno, tú le dices, no, pero es que la Biblia lo dice. Es la Biblia la que dice que Jesús no es Dios. ¿Y qué te dicen ellos? Ah, sí, ¿qué Biblia? ¿De qué Biblia vienes a hablarme? Y a veces los hermanos, pues caemos en el error de decir, no, si todas las Biblias son iguales. Y ellos dicen, no todas las Biblias son iguales. Y tú, sí, todas las Biblias son iguales. Y te citan Juan 1.1 y te dicen, no, vete a Juan 1.1. Ahí dice claramente que el verbo era Dios. Claro, y tú le dices, no, pero mira, es que está mal traducida. La traducción correcta es la nuestra. Era un Dios.
Ah, y rápidamente la pregunta que te hace. ¿Y tú cómo sabes que tu traducción es la correcta y no la de ellos? ¿Tú sabes griego, sabes hebreo? Y ya le dice, bueno, no, yo no lo sé, pero... Y ya te dice, no, al final de cuentas, tú tienes esta creencia porque te la ha enseñado tu organización. Y te dejan callado. Pero cuando tú sabes de otras traducciones, le dicen, no, no, mira, yo te puedo citar 100 traducciones bíblicas que viene como nosotros. Y la razón por la que ellos lo traducen de esa manera es porque no son iguales todas las traducciones. Lo que es igual, lo que tiene validez, es la palabra de Dios en los idiomas originales. Y si tú te vas al griego, siguiendo las reglas de traducción y siguiendo el contexto, porque a la hora de traducir también hay que tener en cuenta el contexto, porque a veces un texto se puede traducir de dos maneras y es lícito, pero hay que ver el contexto. Vamos a ver que el verbo era un Dios. Pero claro, ya tenemos que ir a una interlineal, ya se lo tenemos que mostrar en griego. Eso es lo que va a ocurrir cuando predicamos a una persona musulmana. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, cuando hemos ido a una casa, nos han hecho una pregunta de esta, hemos dicho, bueno, ya volveremos. ¿Y sabéis qué? A veces los hermanos no han vuelto porque han dicho, no, es que esta persona solo tiene ganas de discutir, no, es que esta persona no tiene un interés sincero, no, es que esta persona solo quiere hablar de su fe. Claro, pues normal, hermano, claro que sí, claro que esa persona, pero esa persona está siendo sincera. ¿Por qué voy a escucharte a ti lo que tú me dices y creerte a fe ciega? Yo te estoy dando unas pruebas de lo que yo creo. Demuéstrame que estoy equivocado. O sea, la predicación no puede ser solamente ir a una casa y como si fuéramos la Iglesia Católica, soltarle un sermón y si la persona lo acepta, perfecto, y si no, adiós, no quiero saber nada de ti, no. Tenemos que contestar objeciones. ¿Os acordáis de cuando usábamos el libro Razonamiento? Ese concepto que tenemos a veces algunos de, no, 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 yo si la persona empieza ahí con preguntas, objeciones, o yo no venía a discutir. No, no, que si es que no, nadie está hablando de discutir. Pero evidentemente la persona tiene otras creencias y tienes que defenderlas. Y tú tienes que defender las tuyas. Y esa es la única manera de que las personas puedan progresar. O sea, hay personas que son ovejas totalmente. Y simplemente oyen la voz del pastor, se les va a predicar e inmediatamente aceptan el mensaje. Pero otras no son así. Otras necesitan pruebas. Y Jehová lo sabe. Y por eso Jehová, en su palabra la Biblia, ha dicho, estén siempre listos para dar una respuesta a todos. O sea, la predicación no es discursar. Para eso ya tenemos una reunión, el discurso público. Tenemos que dar razonamientos. Evidentemente, también nuestra preparación va a ir enfocada a nuestro territorio. Si vivimos en Marruecos, pues sí, tenemos que conocer perfectamente el Islam. Si vivimos en la India, el hinduismo. Pero ojo, si vivimos en un país de mayoría católica, conocemos las doctrinas católicas, conocemos el catecismo, lo que dice, lo que no, porque una cosa es lo que dicen a nivel de calle y otra lo que se enseña. Ojo, el estar familiarizado con eso también nos va a ayudar a poder predicar a las personas. Porque, ojo, las personas a nivel de calle tienen muchas contradicciones entre sí. Tú les haces varias preguntas un poco profundas a un católico de una zona y le preguntas a otro y las respuestas son totalmente diferentes. La preparación nuevamente vuelve a ser fundamental. Y en el tema que estamos tratando hoy, el de las contradicciones de la Biblia, ocurre lo mismo. Tenemos que acostumbrarnos porque si nosotros, cada vez que una persona venga o en una casa nos saque una contradicción de la Biblia, lo que hagamos es salir corriendo, o a nuestros hijos, no, no, no escuches a esta persona, es apóstata. O sea, rápidamente ponemos una etiqueta de apóstata a todo el que tiene una idea diferente a nosotros, ¿no? Una apóstata es otra cosa diferente y hay que huir de ellos. Pero una persona que objeta o que no cree en la Biblia o incluso que la ataca, no es alguien del que haya que huir si lo hace de manera respetuosa. Es alguien a que hay que ayudarle y explicarle los temas. Y fijaros, no caigamos en el error de crear niños burbujas dentro de la congregación. ¿A qué me refiero? A veces es natural, los padres siempre intentamos proteger a los hijos. No, no, no veas esto, no escuches esto, no oigas tal. Y es perfecto, tenemos que protegerles del mundo de Satanás. Pero no podemos
protegerles de las falsas enseñanzas. Nuestros hijos tienen que saber que hay gente que cree en el infierno y tienen que saber que hay quien cree en la inmortalidad del alma, y eso lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque en las reuniones se trata. Pero nuestros hijos también tienen que saber que hay acusaciones contra la Biblia y que dicen que Jehová es cruel y que dicen esto y que dicen la evolución y que dicen lo otro. Y tienen que estar familiarizados, porque ¿sabéis qué va a ocurrir? Que mientras sean pequeñitos nosotros los vamos a tener controlados, pero ellos van a ir al colegio y van a ir a la secundaria y se van a encontrar con otros niñitos que le van a decir, oye, mira, la Biblia se contradice. Y nuestro pequeñito, como ha estado en la burbuja, no, no, la Biblia es perfecta, perfecta, perfecta. Y le van a decir, mira, mira. Y le van a enseñar 2, 3 contradicciones que no va a saber responder, va a llegar a casa, los papás le van a regañar, no, es que ese niño es mala influencia, no te juntes con él, y no le van a dar la respuesta. ¿Y eso qué efecto hace? Que el niñito se quede con la idea, la Biblia sí tiene contradicciones, y en lugar de responderlas, mi papá lo único que hacen es regañarme. No, un buen padre lo que hace es enseñar a su hijo desde pequeñito cómo se ataca la Biblia y cómo se defiende. Eso es importante. Pero eso que hacemos a nivel de niño hay que hacerlo a nivel de adultos también. O sea, la mala información, las acusaciones contra la Biblia van a llegar de una forma u otra a todos. O sea, nosotros no nos metemos en páginas islámicas, ni nos metemos en páginas que ataquen la Biblia, no. Ni nos interesan. Además, si lo vemos, lo quitamos. Pero nos llega, porque nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ellos sí lo ven y nos lo hacen llegar. ¿Y qué tenemos que hacer? Saber responder. Es exactamente igual que ocurre con la apostasía. O sea, nosotros no queremos saber nada de la apostasía ni de los apóstatas. Para nosotros eso es basura. Basura que está podrida y lo único que puede hacer es podrirnos. Y nos alejamos. Ahora bien, tenemos que saber protegernos de la apostasía también. ¿Quién fue el primer apóstata? Pensemos en esto. ¿Quién fue el primer apóstata que existió? Satanás. ¿Y cuáles son sus enseñanzas? Inmortalidad del alma, infierno y un sinfín de ideas de ese tipo. Bueno, nosotros conocemos cómo miente Satanás, ¿verdad? ¿Sabemos cómo miente Satanás? Sí. Oye, ¿y cómo es que conocemos a Satanás si es un apóstata? ¿Y qué hacemos contestando en nuestras publicaciones sus mentiras? Claro, porque cada vez que una atalaya o un discurso habla de que el alma no es inmortal, estamos contestando una mentira apóstata. Cada vez que hablamos de que la Trinidad es una enseñanza falsa, estamos respondiendo una mentira del mayor apóstata que hay. Claro, el tema es, nosotros no tratamos con Satanás, ni le escuchamos, ni queremos saber nada de él. Pero ¿qué ocurre? Que él ha engañado a nuestros familiares, ha engañado a nuestros vecinos, ha engañado a todo el mundo. Y nosotros sí luchamos contra las enseñanzas apóstatas. Lo que no hacemos es darles oído, ni juntarnos con ellos. No queremos saber nada de ellos. Pero evidentemente, la gente que ha sido infectada, envenenada por la apostasía, la tenemos que curar con la verdad, con la palabra de Dios. Y les contestamos. Ojo, la apostasía no solamente es la basura que se ve a veces por ahí, de que es que el hermano Rutherford era masón, es que no. No, la apostasía también es la Trinidad, el infierno, inmortalidad del alma. Todas las enseñanzas falsas que provienen de Satanás es apostasía. Y las tenemos que contestar. Y tenemos que proteger a nuestros hermanos y darles herramientas para que sepan la verdad y sepan defenderse. Lo mismo con las contradicciones de la Biblia. Ninguno de nosotros nos interesa nada de lo que puedan decir los que atacan la palabra de Dios. El problema es que ese veneno ha llegado a nuestro entorno, a nuestras personas. Muchas personas que creían que la Biblia estaba llena de errores, ahora son nuestros hermanos. Fijaros, yo conozco un hermanito que es de Marruecos. Él tenía estas creencias. Él pensaba que la Biblia estaba totalmente tergiversada. Bueno, con él, pues tuve la ocasión de tener muchas conversaciones hablando, la Biblia no tiene error, la Biblia tal, pero no fue cuestión de un día o dos, no, fueron meses dedicando mucho tiempo. Él ahora no tiene ninguna duda sobre la Biblia. Pero
¿qué hubo que hacer? Hubo darle lo que necesitaba, respuesta. Había gente que decía, nada, no vale la pena dedicarle tiempo, no vale, si solo quiere discutir. No, no es que solo quiere discutir, es que él cree que es la verdad. Y de hecho es tan sincero que me lo intenta enseñar a mí porque quiere que me salve también. Por eso es tan importante, hermanos, que tomemos nota, que apuntemos. Yo sé que no todos tenemos tanto tiempo para estudiar, pero por eso lápiz y papel. Ya hay hermanos que nos hacen el trabajo y nos lo dan todo hecho. No tengamos miedo en preguntar, seamos humildes. Hermano, yo no sé esto, ¿me puedes contestar? Y que nuestros apuntes cada vez sean mayores. De hecho, mira, un hermano dice que sería bueno que pueda invitar a este hermano al canal. Sí, lo tengo pendiente. Antes de que acabe el año, pues le invitaremos aquí y le entrevistaremos. Y bueno, pues el objetivo de este video hoy era primeramente contestar la supuesta contradicción de la Biblia 44. Como veis, es absurda, es muy sencilla y sinceramente cuando fui a contestarla dije, es que realmente, os lo confieso, me da pereza, me da cansancio tener que hacer un video, buscar ahora imágenes, buscar los textos para contestarlo, porque es tan fácil, es tan simple que tardo 2 minutos. Pero estar buscando imagen, hacer el montaje, tirarme toda la mañana para contestar algo tan fácil, dije, así que lo que voy a hacer es, voy a contestar la objeción, así los que quieran saber la respuesta la oyen en los 5 minutos primero, pero también quiero hablar de este tema, el tema de que estemos bien preparados, de que no caigamos en ese error, de verdad hermano, lo digo de todo corazón, no caigamos en el error de que no podemos usar otras fuentes, que no. Por favor, ir a visitar el Betel más cercano a vuestra casa y ver la biblioteca que tienen. Y ver la gran cantidad de Biblias que tienen. Hermanos, tengamos la conciencia bien educada. Evidentemente no queremos tener relación con Babilonia, pero tener otras traducciones no lo es. Es más, nuestro programa, el programita morado, el JV Library, en español sí, solo tenemos la traducción del Nuevo Mundo, pero os invito por favor a que deis a la pestañita y lo cambiéis al inglés. Y vais a ver versiones de la Biblia al inglés de otras confesiones religiosas. El esclavo fomenta el estudio, el esclavo fomenta el conocimiento. El esclavo lo que no fomenta es que nos metamos en sitios web que atacan a la organización, que atacan a Jehová. Lo que no va a fomentar y nos avisa del falso conocimiento, de la fake news. O sea, no tiene sentido que estudiemos por ahí, porque es falso. Pero las obras de consulta son verdaderas. Hacer un pequeño ejercicio. Desde hoy en adelante, durante 3-4 meses, ir apuntando todas las citas que da el esclavo de otras fuentes de consultas, que os va a sorprender. El esclavo ha citado del Strong, ha citado del diccionario de Vine, ha citado una gran cantidad de historiadores. Incluso en ocasiones ha recomendado la lectura de libros seglares. Sí, quizás aquí muchos de los que me estáis siguiendo pues sois hermanos jovencitos, pero quizás alguno aquí ya tengáis los 40, 50 años. ¿Os acordáis de un libro que se llamaba Los Bibelforces? Los triángulos púrpura. Bueno, ese libro lo escribió una persona hablando acerca de las barbaridades que ocurrió en la Alemania nazi y se centra en los ejemplos de aguante de nuestros hermanos. Pues ese libro se recomendó que lo leyéramos. De hecho, en la mayoría de las congregaciones del mundo se hizo arreglos para pedirlo, para que se comprara y los hermanos lo pudieran recoger en la propia congregación. Bueno, aquí veo a un hermanito, figura como Nave, él ya lo tiene, el libro. Entonces imagino que ya tienes algunos añitos como yo. Pues fijaros, es un libro que no es editado por nosotros, pero la sociedad recomendó su lectura. Y no solamente no lo recomendó, que se hicieron arreglos dentro de la congregación para comprarlo y distribuirlo y leerlos. O sea, no solamente no prohíbe o está en contra de que leamos, sino que lo fomenta. Si algún hermano de los que estáis aquí dice, ay, pues yo eso de lo que me estás hablando jamás lo había oído, te pido que vayas a cualquier anciano de tu congregación que ya tenga los 40 años y pregúntale sobre ese libro, a ver si se acuerda. Y seguramente él también lo tenga.
Y bueno, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Ya para ir terminando este directo. Que tenemos que prepararnos, que tenemos que formarnos. Yo me he dado cuenta de que muchos hermanos que han dejado la verdad, pero muchos, y que alegan y dicen ahora, no, yo es que estaba engañado, yo es que no sabía, es que a mí tal, eran hermanos que no tenían ninguna preparación, que no tenían ninguna formación. O sea, estaban aquí pues porque nacieron en la verdad, sus papás les llevaban al salón, pero ellos nunca tuvieron el interés en profundizar. Y cuando tú le dices, pero ¿por qué te has ido? No, es que el esclavo se equivocó, es que el esclavo no sé qué, tal. Y dices tú, pero hermano, tú lo que tienes es una falta de conocimiento muy grande. Tienes que investigar un poquito más el tema antes de hacer una afirmación así. Por ejemplo, me acuerdo también, un hermanito me decía, es que claro, el esclavo a veces se ha equivocado con las fechas. Vale, dices que el esclavo a veces ha tenido expectativas equivocadas. Vale, yo simplemente le dije, ¿me puedes explicar por favor qué significa el capítulo de Mateo 24, los últimos versículos y los primeros del 25? ¿Me lo puedes explicar? Dice, sí, aquí habla de que hay un esclavo, el esclavo fiel y prudente, tal. Y digo, ¿y el 25 de quién habla? Y dice, sí, de las vírgenes, de unas vírgenes que eran necias y otras que no, que fueron responsables. Y digo, perfecto, ¿quiénes son esas vírgenes? Dice, no sé. Bueno, si tú vas a nuestras publicaciones, lo explican muy bien, que esas vírgenes sensatas representan a los ungidos, a los 144.000, que también en Apocalipsis se dice que son vírgenes. Bien, ¿qué pasó con ellas? ¿Me puedes explicar qué pone al principio? No, dicen que esperaban al amo a una hora que no era y se durmieron, pero que siguieron esperando. Ah, o sea, que estuvieron esperando al amo en una hora que aún no era. ¿Eso qué te dice? ¿Quién es el amo? No, el amo es Cristo. ¿Vale? Pues si esos 144.000, esos ungidos, ese esclavo, estaban esperando a Cristo en un momento que aún no era, ya te está diciendo lo que ocurrió. Ya te está diciendo lo que ha pasado. Pero por fortuna, siguieron esperando. Entonces, se quedó como diciendo, ah, claro, yo es que esto no lo había visto nunca desde ese enfoque. Ya, hermano, pero es que cuando tú perteneces a una organización, cuando tú perteneces a una religión, tienes que tener un conocimiento de tus creencias. O sea, no puede ser que llevemos en la verdad 20, 30 años y todavía no hayamos leído la Biblia completa, como pasa en algunos casos. Que sí, que es verdad que a muchos nos cuesta leer la Biblia, pero hoy por hoy tenemos muchas facilidades, las podemos oír. O sea, puede que estemos yendo al trabajo y la podemos oír con los cascos. Si estamos malitos, enfermos, en la cama, igual la podemos oír. O sea, si vamos a ser testigos de Jehová, tenemos que leer la Biblia y tenemos que conocerla. Y como hemos dicho, nadie sabe todo absolutamente, pero sí tenemos que saber lo básico. Veo aquí también al hermano Carlos Patiño que dice que él nunca fue apóstata, pero que hubo un momento en su vida en que tuvo duda y que gracias a debates y cosas que vio, se reactivó. Pues claro, a ver, si uno tiene dudas, solo hay algo que le va a ayudar, una respuesta a sus dudas. Por eso también es tan importante todo el trabajo que hagamos todos. Igual, la Biblia dice que Jehová a cada uno nos ha dado unos dones. O sea, hay hermanos que su don quizás sea la hospitalidad. Hay hermanos que tú estás hundido, triste, agotado, te invitan a su casa y tienen un don para animarte, para alegrarte. Es verdad, muchos de ellos son mayores y tienen mucha experiencia, por eso saben hacerlo también, pero es su don. Hay otros hermanos que el don de ellos a lo mejor es la predicación, les encanta predicar, tienen una gran labia, todo el mundo les escucha. Y hay hermanos que entre sus muchos dones, pues a lo mejor el que no tienen es el de la memoria o el de la enseñanza. Porque no todos podemos tener los mismos dones. Hay hermanos que enseñan muy bien en plataforma y hay hermanos que, oye, pues a lo mejor en plataforma no se les da bien. Para ellos es algo terrible, no les gusta, se ponen nerviosos. No es su don, pero tienen otro. Pero se entiende que los que estamos ahora aquí, por ejemplo, en el canal, tenemos ciertos dones. Para empezar, nos movemos en las tecnologías, conocemos lo que es YouTube, lo que es Facebook, lo que es un PDF.
utilicemos esos dones para adquirir, para hacer nuestra biblioteca. Por ejemplo, mira, ahora mismo acaba de entrar aquí el hermano Varela, nos manda un saludo. Igual, él tiene un canal, vayamos a verlo. O sea, el contenido y la enseñanza que él tiene el don, sin ninguna duda, de explicar las cosas. Lo difícil lo explica fácil. Pues nosotros aprovechémonos de todos esos dones, pero también aprovechémoslo para formar a otros. O sea, ¿qué hizo Pablo? Pablo cogió a Timoteo y empezó a enseñarle y se le llevó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Los que tenemos el don de, o quizás no sea ni siquiera un don, pero los que tenemos facilidad para las tecnologías, para entender los temas más profundos, no nos conformemos con crear nuestros grupitos de WhatsApp, nuestro entorno en el Facebook, de hablar entre nosotros, no. Veamos dentro de nuestra congregación qué hermanos les gusta aprender, tienen interés, y démosles formación también. Cuanto más hermanos seamos con un conocimiento fuerte, más fácil es proteger a la congregación de enseñanzas falsas. Cuanto más hermanos estemos preparados, más fácil será que cuando nos llegue, ya sea por televisión, por algún familiar, una información apóstata, o nos llegue, como decimos aquí, las contradicciones de la Biblia, las podamos responder. Todos. Que todos los hermanos tengan a quien acudir también. Y bueno, pues voy a dar por concluido aquí este video, ya se ha alargado un poco. Os quiero mandar un saludo a todos. Agradeceros mucho también el apoyo que habéis dado al canal. Muchas de las contradicciones de la Biblia que aquí estamos contestando se han hecho con el apoyo y la investigación de otros hermanos que me han mandado la información. Porque como hemos dicho, esto es un trabajo de equipo entre todos. Aquí seguiremos contestando hasta acabar la 101. Y nada, pues un saludo a todos y que Jehová os bendiga. Cuidaros mucho, mis hermanos.